municipio de Cibaté se encuentra ubicado a las afueras de la ciudad de Bogotá. Tiene una población aproximada de 38.000 habitantes y posee una vocación principalmente agropecuaria, aunque desde hace algunos años el sector servicios se ha ido posicionando con actividades fundamentales referidas principalmente al turismo de naturaleza, cultural y gastronómico. Con el fin de analizar el impacto en las finanzas públicas a causa de la emergencia del virus COVID-19, se realizó una entrevista a la secretaria de Hacienda del municipio, quien refirió algunos aspectos importantes frente a los ingresos, gastos, deuda pública y balance fiscal en este ente territorial. Mi nombre es Nora Patricia Saldarriaga Rivera. Yo soy administrador financiero con especialización en gerencia pública y privada y con una maestría en administración de empresas y comercio exterior. Pues adicional tengo una especialización en administrador docente. Actualmente también soy docente de la Universidad del Tolima a distancia. Estamos trabajando en alternancia. En este momento actualmente trabajo como secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Cibaté. Este municipio, y al igual que todos los municipios, tenemos varios tipos de ingresos. En esos tipos de ingresos son los siguientes. Aquí precisamente pues yo los tengo aquí en una presentación, con eso se los discrimino totalmente. Los tipos de ingresos son los siguientes. Presupuesto de rentas y recursos, donde contiene ingresos corrientes, los recursos de capital y fondos especiales. Esos se dividen de la siguiente manera. Los ingresos corrientes son los ingresos normales de un municipio. ¿Qué constan? Son los impuestos, el predial, el ICA, tableros, avisos y tableros, y otro tipo de impuestos que de pronto cada uno de los municipios tenga diferente, pero aquí esos son básicamente. Tasas, multas. Estos ingresos atienden básicamente todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la deuda. Estos se clasifican en dos: en ingresos corrientes de libre destinación. ¿Qué quiere decir eso? Que son ingresos, los ingresos propios del municipio, que se pueden manejar o que se pueden utilizar en los diferentes proyectos y actividades de la alcaldía. Pero también hay otros tipos de ingresos que se llaman ingresos corrientes de destinación específica, que son unos ingresos propios que son exógenos y que tienen una destinación de acuerdo a la ley. ¿Cuáles son esos ingresos? Por decir, los ingresos que se envían básicamente para el tema de salud, para el tema de educación y para otros temas. Esos recursos que llegan al municipio de SGP con esa destinación específica no se pueden utilizar en otros rubros o en otro tipo de proyectos. Hay otros recursos que se llaman los recursos de capital. Estos recursos de capital son los recursos extraordinarios que llegan por el siguiente motivo. Una, por la gestión de los secretarios y el alcalde. Creo que ustedes se han dado cuenta que muchas veces los secretarios y el alcalde están yendo los martes a la gobernación y es allá donde encuentran los proyectos. Ellos también hicieron su plan de desarrollo y entonces tienen una cantidad de proyectos y de trabajos que tienen que ser armonizados con la alcaldía, con las alcaldías. Entonces de pronto ahí hay algunas cosas que se armonizan con el trabajo de acá y se pueden hacer unos convenios interadministrativos y entonces llegan esos recursos. Esos recursos son extraordinarios y no son comunes, no son recurrentes. Entonces por esa razón son recursos de capital. También hay otros que son de acuerdo a la recuperación de alguna inversión o por recuperación de derechos a favor del municipio, que son causados de vigencias anteriores, por decir impuestos no cobrados y algunas otras actividades que se realizaron y que no fueron cobrados, y entonces el abogado hace todos los procesos para recaudar ese dinero nuevamente y entonces llegan de una manera extraordinaria. También hay recursos del balance. ¿Cuáles son los recursos del balance? Resulta que los años anteriores, por lo menos estamos ahorita en el 2021, y los recursos del año 19 y 20, o sea, el 19 pasaron al 20, los del 20 pasaron al 21. Esos son los recursos del balance. Se trasladan de un año hacia el otro año. Entonces a nosotros nos llegan eso. También por créditos, empréstito. Por lo general, todos los créditos que se hagan en una alcaldía se le llama empréstito. ¿Por qué empréstito? Porque
va a la pignoración de las rentas de la alcaldía. O sea, esa es la garantía del pago. En los créditos privados, pues ¿cuáles son las garantías? Si es una hipoteca, pues la hipoteca de la casa. Si es un crédito pequeño, hay unos que llaman libranza, pues entonces va a la nómina de la persona. Y si es que hay una garantía real, por decir un carro, que es la pignoración de un carro, o otra cosa. O en últimas, cuando son de firma, pues la garantía es la firma de la persona, antes de hacerle un estudio previo y ver que tenga la capacidad de endeudamiento, que no esté reportada en centrales de riesgo y que tenga la garantía, que esas son las tres cosas que analiza el sector financiero para darle un crédito a una persona natural. Y lo mismo pasa acá. Pero en el caso del empréstito, la pignoración de acá, la garantía es la pignoración de las rentas de los siguientes años. Los ingresos del municipio están más o menos planteados del año pasado en 40.000 millones, 41.000 millones. El impuesto predial, como ustedes bien lo saben, es el aporte que hace cada dueño de su predio, de su casa, finca o casa, y que le paga al municipio. ¿Para qué? Ese dinero es recaudado en las arcas de la alcaldía. Y ese va a ser, como lo que yo le decía anteriormente, son recursos, ingresos propios de la actividad de la alcaldía. Esos ingresos llegan ahí y luego son distribuidos en los diferentes proyectos del plan de desarrollo. Entonces, prácticamente esto es algo que tenemos que pagar anualmente y que de hecho ya lo sabemos que lo debemos de hacer. Sin embargo, las metodologías de pago, ¿cuáles son? Una, nosotros tenemos algo que se llama el pago por medio de plataforma. Nosotros entramos aquí a una plataforma de la alcaldía y la alcaldía nos lleva hacia esa plataforma en donde dice pague usted su impuesto y automáticamente él le pide unos datos donde está el nombre, la cédula, el correo y automáticamente le llega un PIN o un correo a su correo, un PIN a su correo donde le dice con este número o con esta clave ingrese ya nuevamente a la plataforma y ya entra usted, coloca los números de su código catastral de la vivienda que lo encuentra en el certificado de libertad y lo coloca allí y ahí ya le aparece la factura. Luego de ahí usted puede hacer dos cosas, imprimirla e irse al banco a pagarla o simplemente con sus plataformas de pago de los diferentes bancos, porque uno tiene las APPs y por lo general las tiene en el celular, pues uno ahí de una vez le dice a uno hacia qué banco quiere para pagar el recaudo, entonces se va hacia esa plataforma y la baja y ahí le pide ya las claves, ingresa a su plataforma y él debita y le paga esto. En este año ha aumentado bastante el recaudo por medio de esta plataforma. Entonces ha sido una de las estrategias bonitas que hemos tenido, porque el año pasado, pues, en todo el año se paga, máximo fueron 30 personas las que lo pagaron. A este mes ya llevamos más de 300 personas que han pagado por esa plataforma. ¿Qué hace esa plataforma? Que usted no tenga que desplazarse de la casa, que tenga que venir a hacer filas aquí en la Secretaría de Hacienda y tampoco le toca ir a hacer filas en ningún banco. Entonces utilizamos las herramientas virtuales. Esa es a los otros incentivos, esto es un incentivo para mí bien importante. Los otros incentivos es que en el mes de febrero se dice que el impuesto vale tanto, entonces le hacen un descuento del 15%. Eso fue en febrero, en marzo fue del 10% y en abril terminamos con un descuento del 5%. Ya para este mes ya paga la factura al 100%. Entonces se supone que estos son cobros ya vencidos, porque a usted se le generó el cobro del año pasado, entonces uno empieza a cobrar enero, febrero, esto llega a junio, en junio ya empieza como moroso. Entonces ahí es donde ya empezamos a hacer otra actividad que es la parte persuasiva de llamar a los clientes, a los usuarios, perdón, y solicitarles que vengan a pagar. ¿Y cuál es el beneficio? Realmente, pues es que con esos impuestos que nosotros recaudamos, lo que hacemos es distribuirlos en el plan de desarrollo, el cual tiene una cantidad de necesidades y de requisitos y pagar los proyectos. De ahí es de donde sale el dinero
que por eso les decía recursos e ingresos corrientes. Y eso es precisamente para el gasto y el funcionamiento y el pago de la deuda. Se entiende como gasto público social el objetivo de dar solución a las necesidades básicas insatisfechas, como son salud, educación, saneamiento básico y ambiental, agua potable, vivienda, deporte, recreación, cultura y hay muchos más, muchas necesidades que tiene la comunidad, deporte, recreación, bueno, las necesidades son muchísimas. Entonces, donde hay necesidades insatisfechas, aquí lo dice, pues eso es lo que, para eso van los recursos, para pagar eso. ¿Cómo se pagan? Primero hay algo que se divide en gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio a la deuda. Y hay más, pero por ahora solamente le doy el resumen básico. Entonces, los gastos de funcionamiento. ¿Cuáles son los gastos de funcionamiento de la alcaldía? De una alcaldía. El pago del sueldo, la nómina, el mantenimiento de este edificio, la reparación, los arreglos, todo lo que usted tenga que hacer a una administración. Esos son todos los gastos y los gastos de personal y las transferencias. Ahora nos vamos para los gastos de inversión. Los gastos de inversión, mire, contribuyen a la mejora del bienestar general, inversión social. Y aquí se llama algo que es el retorno en términos de beneficio económico social inmediato. Claro, usted está pagando un impuesto, ¿cierto? Pero al contrario, usted le está entregando en inversión y en beneficio. Por eso se trata de tener las vías pavimentadas, por eso se trata de tener que hayan mercados campesinos, por eso se trata de tener todo el tema de salud al día. En eso es que se está invirtiendo todo el dinero que se recauda, va para estos trabajos. O sea, es el retorno del dinero. Si yo pago un impuesto, ahí es donde se ven reflejados mis impuestos. Entonces, para allá va el gasto económico. Esto se le llama como es un documento que de pronto tú lo vas a ver más adelante, que se llama el POAE. También tenemos el otro gasto, que es el del servicio de la deuda. Tenemos que separar. Si nosotros tenemos un crédito, el empréstito que habíamos hablado anteriormente, pues ¿qué pasa? Que nosotros lo que buscamos es cómo pagarlo y proyectarlo. Y para eso hay un documento que se llama Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este es una herramienta que proyecta a 10 años cómo va a pagar usted su flujo de caja. Prácticamente los mismos 40.000 o 41.000 que llegan. ¿Y qué es lo primero que tienen que hacer? Es planear. Y planean que el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo es un documento donde queda proyectado esto. Te voy a explicar acá. ¿Qué queda proyectado? Se hace una proyección, eso es como un flujo de caja. Se hace aquí los proyectos, todos los proyectos, primero todos los proyectos. Y entonces los proyectos vienen de agricultura, de salud, de infraestructura, de gobierno, de deportes, bueno, ahí digamos. Y entonces agricultura dice que tiene todas estas necesidades, cada uno tiene sus necesidades. ¿Sí ves? Son necesidades insatisfechas básicas. Entonces todas esas necesidades las empezamos a colocar acá. Y entonces empezamos a proyectar, bueno, ¿cuánto valen estas necesidades? Valen 10.000 millones. ¿Cuánto valen estas otras necesidades? 5.000 millones. Estas valen otros 5.000 millones. Estas valen otros 20.000 millones. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya vamos en 40. No me puedo salir de mi presupuesto, de lo que tengo planeado. Entonces por eso tengo que reducirme y dejar a prensa casi sin un peso para poder pagar el resto de proyectos. Entonces es ahí donde yo proyecto el trabajo que yo voy a hacer y lo tengo que proyectar a 48 meses. Esa es una herramienta de proyección, el plan de desarrollo. Y esto tiene que ir unido al marco fiscal de mediano plazo, porque es ahí donde yo proyecto mi futuro a 10 años. El marco de gastos a mediano plazo, a 10 años. El estatuto presupuestal, que es el documento más importante donde vienen las políticas de cómo voy a manejar el presupuesto, de dónde voy a dejar el dinero, dónde lo maneja, quién lo maneja, cómo lo maneja. Hay un equipo que se llama también el CONFIS, que es el comité fiscal,
que es el que debe originar y decir y aprobar las operaciones que se mueven, como los empréstitos, con qué banco lo vamos a hacer, en dónde vamos a ir, qué vamos a mover, a dónde lo vamos a llevar. Y Sistema Unificado de Inversión, que lo maneja la Secretaría de Planeación. Porque como yo le decía, mire, ¿para qué son? Para las necesidades básicas insatisfechas. Salud. Dígame, ¿cómo le reduzco yo a salud? Es algo muy difícil. A la educación. Dígame, ¿cómo le reduzco al saneamiento básico ambiental? Agua potable, vivienda, deporte, que es de pronto a donde se le ha tratado de manejar, que es donde se ha recortado, recreación también, la cultura. Entonces, ahí en ese caso lo que toca es que cada secretario y cada alcalde le den valor y prioricen qué es lo más importante. A veces tienen que priorizar qué es lo más importante del urgente. Y en este momento con el tema de la pandemia, pues que han tenido que priorizar el tema de la vacunación, el apoyo de los subsidios a las personas porque se han quedado sin trabajo, entonces se han tenido que recortar esos otros temas que son necesidades básicas para poder cubrir otras necesidades que son urgentes. No son menos importantes que las otras, pero son urgentes. No, en este momento estamos más bien estables, esperando a que lleguen todos los ingresos que están proyectados. Unos son de SGP, Sistema General de Participación, y pues que realmente van a llegar. Los otros que van a llegar son los de regalías, entonces estamos esperando, pero ya estamos contratando y estamos trabajando sobre esos proyectos, sin llegar la plata, que eso era lo que yo les explicaba hoy de pronto. Nosotros ya empezamos a trabajar en los proyectos sin todavía haber llegado el dinero, pero ya tenemos la seguridad de que van a llegar y ya hemos confirmado. Lo otro es lo de los impuestos. Nosotros estamos haciendo la tarea para que los paguen y llegue el dinero y entonces poder. Entonces en este momento estamos en un nivel como medio, ¿no? De equilibrio medio. Y no tenemos así ni superávit, pero tampoco estamos en un déficit delicado. Nosotros recibimos la administración el año pasado con un endeudamiento de 5.000 millones, el cual se ha venido ya pagando, y en este momento está en 4.104 millones. Ha venido reduciendo. Se hizo el año pasado un mejoramiento de perfil financiero. ¿En qué consiste eso? En que un banco nos presentó una muy buena propuesta con una tasa más baja de lo que se está pagando en intereses, y obviamente se tomó ese empréstito y entonces bajó bastante el tema del pago de los intereses. Y en la alcaldía o en las entidades públicas es del 30% de sus ingresos. Es eso. Entonces, ustedes cogen los 41.000 millones o los 40 millones por el 30%. ¿Cuál es la capacidad? Venga, qué chévere que ustedes me preguntan eso, con eso de una vez lo tengo yo claro. Hablamos de 41.000 millones por el 30%. O sea, esta alcaldía tiene la posibilidad de endeudarse hasta 12.000 millones. Hasta 12.000 millones. Y nosotros estamos endeudados ahorita en 4.000. Y vamos a ampliarlo, vamos a ampliar 6.000 más, vamos a llegar a los 10.000. Sin embargo, esperamos a que lo vamos bajando, que antes de irnos quedemos en 5.000. Así como nos lo entregaron, lo vamos a entregar, prácticamente. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo, no sobreendeudarnos tanto y poderlo bajar con anticipación. Y con las buenas tasas, buscando buenas tasas, eso hace que nosotros podamos pagar más rápido. Pero la liquidez la hay, ¿sí ve? Por eso es que de los 12.000, o sea, ya de 20.000 ya no podemos adquirir endeudamiento porque no hay capacidad de endeudamiento. La situación económica no ha sido la mejor, muchas personas perdieron su trabajo, muchas personas quedaron desempleadas, muchas personas se enfermaron, muchas personas tuvieron dificultades. Creo que el nivel, anoche yo veía noticias y escuchaba que el nivel social medio
que era de un número determinado, cayó abajo y era más o menos 2.500.000 personas que cayeron de nivel medio abajo. Eso fue una de las noticias ayer. Entonces, no, Cibate no es ajeno a eso. Entonces, si yo me quedo sin trabajo y tengo que pagar el impuesto predial, pues yo primero pago mi comida, pago mis cosas, eso me da, o sea, tengo que mirar prioridades y entonces primero pago mis cosas urgentes e importantes y después miraré cómo pago el impuesto. Entonces, claro, muchas familias y muchas personas tienen esas dificultades y se ven y han sufrido ese impacto. Gracias a Dios, yo quiero decirles una cosa, es que nosotros, todo el mundo pensaba que la afectación fue el año pasado no fue la gran afectación, la afectación es este año. ¿Por qué? Las empresas venían trabajando, terminó el 2019 con unas utilidades, nosotros veníamos trabajando también bien, todo perfecto, pero pasamos al 2020, que fue cuando empezó la pandemia, las empresas continuaron trabajando, algunas, otras se cerraron, pero entregaron apoyos, ayudas, pero la gente continuó, hubo muchas empresas que continuaron sosteniéndose, la alcaldía se sostuvo, pero el hecho de ya ir pasando el tiempo y no tener trabajo para llegar al 21 es donde ya se ve más fuerte el no pago. Aquí todavía la gente pagó, no nos vimos tan afectados porque en los primeros meses la gente pagó sus impuestos y estuvimos más bien al día. Pero ya ahorita en este año sí se ve más fuerte porque ya la gente ya ha tenido un periodo de no poder trabajar o el comercio no ha podido abrir, por eso las dificultades. Pero esta recesión económica se ve afectada más en el año 2021 que en el 2020. Adicional, que esto hace que la economía se vuelva regresiva y nosotros nos vamos a trazar un gran tiempo en el espacio y en el tiempo. Nosotros vamos a volver a una economía otra vez básica y volver a empezar y volver a conseguir trabajo, volver a crear empresa, volver a iniciar. Eso es un proceso casi de unos 15 años, o sea que nosotros prácticamente nos vamos a pegar un atraso bastante alto mientras volvemos. Fueron unos meses, unos años, 2 años, pero eso nos afecta para un futuro más o menos promedio de 15 años. Aquí hubo una norma que salió que era para el pago de cartera vencida, era cartera atrasada, que teníamos en mora, cartera en mora. Entonces hubo una norma que permitió que se pagase esa cartera. ¿En qué consistía? En que si usted pagaba en tales meses, le disminuía, mejor dicho, le descontaban los intereses y parte del capital, o sea, 20, 25, 18, 30. Entonces, pues claro, si yo tengo una deuda de 5 millones y de intereses, más intereses que sean otros 2, son 7, me quitan los 2 y adicional me van a quitar como el 20%, entonces yo tengo que pagar 4.700.000, entonces muchas personas se acogieron. Entonces se logró obtener eso, pero esa norma se declaró inexequible en octubre y entonces hasta allí llegó el recaudo. Entonces por eso se logró aquí, nosotros tenemos una cartera vencida, una cartera de 6.000 millones y se logró un recaudo de 770 millones de esa cartera. Entonces fue muy bueno, pero fue para la cartera morosa, no para que las personas se subsidiara en ese momento para pagarlo el año anterior, no. Pero creo que se alargaron los plazos del porcentaje, ¿no? Digamos que el 15% se alargaron un mes. Ah, bueno, eso sí les dieron beneficios en esa parte, en donde, como este año, que el beneficio se dio el 15, el 10 y el 5, que fue febrero, marzo y abril, que terminamos ahorita. Pero en este caso se alargaron como a junio, se dio esa posibilidad para el pago que estuviese en ese momento. Resulta, catastralmente, los predios, hay dos tipos de avalúo, ¿no? El catastral y el comercial. Entonces, su merced, ustedes tienen una casa,
En este momento tiene un avalúo catastral y si ustedes miran el desprendible del pago de impuestos, ahí dice, el impuesto vale tanto por una casa que vale, por decir esta casa vale 30 millones en el avalúo catastral. Pero usted dígame, ¿esa casa vale 30 millones? En la vida real, ¿usted en cuánto vendería su casa? 70. Eso sería comercial. Si yo le hago el análisis, mire la diferencia, es bastante abismal. De 30 a 70, pues es más del doble. Si aquí usted está pagando un impuesto, le está pagando por 30 millones, estará pagando 50.000 pesos, pues aquí pagaría 100, ¿cierto? Entonces, si esto lo hiciéramos todos, en este momento nosotros recibimos por predial aproximadamente 3.200 millones anuales, 3.000 millones. Si esto se llegara a duplicar, llegaremos a recibir solo en predial 6.000 millones. Mire, se duplica. Ahora, partamos de que hay casas, hay fincas que yo he visto valoradas en 25 millones y hágale el avalúo y valen 300, 400. Entonces, pues claro, esto nos beneficia muchísimo porque automáticamente sube la base, sino más así que estamos hablando solamente de la mitad. Entonces pasamos de 3.000 millones de recaudo de solo predial a pasar a 6.000, pues ya habrían 3.000 millones más para poder financiar todas estas necesidades básicas insatisfechas. Claro, entonces es un beneficio. Ahora, en justicia, hablemos en justicia, porque es que a veces se habla tan horrible donde dicen, no, es que van a actualizar el catastro y eso es un robo. No, miremoslo en justicia, ¿cuánto vale su casa realmente? No es cierto que su casa valga 30 millones. Un apartamento que digan que vale 25, 30 millones, un apartamento mínimo vale 110 millones. Entonces hay que hacer justicia financiera, no es más, simplemente que le coloquen el valor catastral, porque ni siquiera es el comercial, porque el comercial es un poco más alto, porque usted vende su predio más alto, pero fuera catastral pues sube un poco más y mejoraríamos acá el recaudo del impuesto para lograr satisfacer las necesidades básicas. Todo lo que se modifique a nivel nacional. Si a nivel nacional modifican alguna norma del CONFIS, nos modifican algún ingreso que nos vayan a entregar con relación a Sistema General de Participación, pues obviamente nos afecta a nosotros. No más con el hecho de que haya una modificación en el dólar, en el euro, que el petróleo se movió. Todas estas cosas afectan nuestro sistema económico colombiano y claro, afectan las finanzas y afectan las finanzas de una alcaldía, de su presupuesto, porque el dinero va a valer menos o vale más, pero todo va con la dinámica económica. Como conclusión, el municipio de Cibaté no fue ajeno a los impactos en las finanzas públicas a causa de la emergencia del virus COVID-19. En algunos escenarios, al tomar medidas de restricción a la movilidad y distanciamiento social, se disminuyeron las utilidades y se aumentaron los gastos de las empresas, provocándose un proceso de desempleo masivo, que llevó a que se disminuyeran los ingresos en los hogares y por ende afectar el recaudo en los impuestos. Razón por la cual el municipio de Cibaté requerirá de un nuevo proceso de endeudamiento que ascenderá hasta 10.000 millones de pesos para poder realizar mejores inversiones en temas de salud, educación, saneamiento básico y obras de infraestructura, así como seguir atendiendo las actividades asociadas a COVID-19 como jornadas de desinfección, vacunación e información. Tal como lo indica la Secretaría de Hacienda, el efecto fuerte del COVID-19 sobre las finanzas públicas se percibirá en los años 2021, 2022 y 2023 y en adelante debido a que los municipios como Cibaté de categoría 5 dependen en un mayor porcentaje de las transferencias del gobierno central, que son girados con base en los dineros recaudados inmediatamente el año anterior.